Nuevo bloque en nuestro programa del día de hoy, de después del mediodía, por Radio Gen 106.1 en nuestro dial. Estamos en duplex por Living TV. Usted puede ingresar a vernos en livingmultimediosde.net.ar y también a través de las redes sociales. Nuestro WhatsApp para comunicarse con nosotros, el 3855 14 35 80. Ahora tenemos un nuevo bloque con la doctora Carolina Vargas, que está con nosotros y la vemos en imágenes. Doctora, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un gusto estar aquí. La verdad que para mí es un placer venir y charlar de los temas actuales, de los temas que nos inquietan, de los temas que nos preocupan y de los temas que lamentablemente cada vez no tenemos buenas noticias en cuanto a leyes, pues todas las reformas que se van haciendo son en detrimento de los más vulnerables. Es como que el hilo se corta siempre por lo más fino, como dice el dicho. Así es. Bueno, hoy lo que veníamos hablando, que era una materia pendiente, es el régimen penal juvenil. Bueno, que tiene un número, la ley, que es la 27801. Recordemos que lo que busca esta ley es, así traducido y en criollo para que la gente entienda, es criminalizar y penalizar a partir de los 14 años. Esta ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, lo que dice que se van a considerar imputables a partir de los 14 años, es decir, a partir de las 0 horas en el que el menor, porque recordemos que siguen siendo menores, cumplan la mayoría de edad. En el caso de que no se pueda determinar a través de la documentación la edad, se recurren a otros medios como ser actas, informes, y en el caso de que no exista, a mí me sorprende la hazaña con determinar la edad. Los métodos que enumeran, dice, si no se puede comprobar con el documento, con el acta, si no puedo comprobar con el acta, con informes, si no puedo comprobar con informes, con test de madurez para asegurarme que tenga 14 años. Por otro lado, bueno, eso es el artículo 2 que habla de presunción de la edad. Lo que más me inquieta es que, bueno, ahora los adolescentes van a ser criminalizados y dice que no es la ley te dice que no es una criminalización, ni se busca una imposición de penas. Y mira qué ironía, dice que se busca que el adolescente se reinserte en la sociedad. Ahora yo me pregunto en cuál sociedad se va a reinsertar, en esta que está detonada, que está inmersa en un odio y que económicamente no tiene salida. Bueno, en esa sociedad busca que el adolescente se inserte. También dice que se van a crear organismos específicos para brindarle formación, oficios y que termine el secundario. No entiendo cómo lo harían, porque si la educación pública para los niños, niñas y adolescentes que no han cometido delito y que no están en conflicto con la ley está en juego, ¿cómo harían con los que han cometido delito? Otro punto que a mí me ha llamado mucho la atención es que la garantía, dice, le vamos a brindar todas las garantías habidas y por haber en el proceso. También se le va a brindar a las víctimas las garantías. Vos fíjate que antes de que salga esta ley, ¿qué han hecho? Han llevado al Senado varias familias que han perdido sus familiares en manos de delincuentes menores de edad. Yo creo que la salida, yo creo que los delincuentes mayores de edad usan a los menores que están en esta situación que te hablaba, como consecuencia de la vulneración de derechos, de la quita del boleto estudiantil, que están en situación de calle, los usan para cometer delitos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy criminalizamos al de 14. Y creo que si al paso que vamos, el año que viene vamos a criminalizar al de 13 o al de 12. ¿Cuál es el fundamento de ellos? El famoso, el que las hace las paga. No importa si el que las hace tiene 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no importa. El que las hace las paga. Han sembrado tanto ese discurso y yo he llegado a escuchar colegas, ¿no? Es lo que más me ha sorprendido. He llegado a escuchar colegas que dicen, si son grandes para matar, son grandes para cumplir pena. Entonces vos dices, y los convenios internacionales que hemos estudiado, y la Convención de los Derechos del Niño, la ONU que te dice, la cantidad de tratados que tienen jerarquía superior a la Constitución, que ha sido incorporado en el 94, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda todo eso?
Otra cosa dice que se tiene que aplicar en forma necesaria y proporcional todas las penas previstas. Sí. Y se habla de algo que Santiago del Estero se adelantó. Santiago del Estero tiene un organismo específico para menores en conflicto con la ley, que se llama Nexo. Se adelantó, y digo porque se adelantó, lo inauguró mucho antes de este mamarracho jurídico. Este mamarracho jurídico va a entrar en vigencia en el mes de septiembre. Sí. Lo hago referencia, ¿por qué? Porque el lamentable hecho que ocurrió en este mes, donde en nuestra provincia, más precisamente en la localidad de Frías, pierde la vida esta menor, producto de esos jueves locos, domingos locos de picadas, que no es en Frías, lo hacen en todas partes. Bueno, Frías vino a reflejar lo que está pasando en el interior con nuestros jóvenes, y se los detuvo a los menores de edad. Y hablábamos con el colega, con el doctor Maguas, de que esto es una aberración jurídica, y se los detuvo como si fuesen delincuentes. Y a ver, yo te pregunto algo. La menor iba con uno de los chicos y atrás venían 70 motos. ¿Quién garantiza que cualquiera de esas motos podría haber hecho que la menor pierda la vida? Pero ya estaba criminalizado, señalado, Claro. estigmatizado, pese a que la ley te dice lo que es obvio y que hasta el día de hoy es vigente, que vos no puedes mostrar el rostro del menor, no puedes poner su nombre, no puedes poner su domicilio, no puedes poner su dirección ni la de sus familiares. Ahora mi pregunta es, si el que las hace las paga, son tan prontos para detener sin investigar siquiera las condiciones y el contexto de la víctima por el cual lo ha llevado a cometer el delito. Claro. Y aquí no me vengan con eso de que, ay, a mí no me importa por qué ha hecho lo que ha hecho, lo ha hecho y tiene que pagar. No, sí te tiene que importar, porque no es lo mismo un niño, niña o adolescente que se ha criado en un entorno de familia presente o en un entorno donde ha visto otros valores, y no el niño o niña que se crió en la calle. Claro. Entonces, ¿yo qué creo que con esta ley se está buscando? Se está buscando criminalizar, porque para ello es mucho más barato hacer cárceles que invertir en el problema de base. Es como que yo te diga, tengo un resfrío y en lugar de tratar la causa, te doy un pañuelo para que te limpies el resfrío. No les interesa tratar el problema de fondo. ¿Y cuál sería el problema de fondo? Es saber por qué ese niño no está escolarizado, por qué los padres no son responsables de los hechos que cometen, Claro. qué pasa con las áreas de salud, que cuando van a llenar las libretas para cobrar la asignación no hacen la observación si el niño está en consumo problemático, si sufre lesiones, abusos o maltrato que lo pueden llevar a la calle. Claro. ¿Qué pasa con las escuelas que dan los certificados de buena de escolaridad? Sí. Y muchas veces hay una enorme deserción escolar. Yo entiendo que le quieren hacer un favor a la madre, pero le están haciendo un daño terrible a los menores. Sí. Eso por un lado. Entonces yo creo que hay resortes del Estado que no están funcionando, pero ¿qué pasa? Para el gobierno va a crear instituciones para encerrar a chicos con la plata del ajuste que no tenemos. Es una cosa muy una loca. Locura. A ver, estamos hablando de que vamos a quitar las universidades, de que le quitamos los jubilados, le quitamos discapacidad porque no hay plata, pero al mismo tiempo, para penalizar, vamos a crear nuevas cárceles. ¿Cómo sería? No entiendo. Y otra cosa, voy a invertir en educación de los delincuentes, como ellos llaman, Claro. pero no voy a invertir en educación pública, gratuita y de calidad, porque no me interesa. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿esta ley es real? ¿Es de cumplimiento efectivo? No es de cumplimiento efectivo. ¿Y a dónde está también la reinserción social estos chicos, no? Es que eso supuestamente hay un capítulo de la ley que dice que primero se los va a obligar a terminar el secundario y al término obligar. Va. Parece que un gobierno que le gusta, el que las hace las paga, te obligo, quieren hablar ahora de la vuelta al servicio militar con todo lo que ha sido. Claro. Bueno, en fin. Los van a obligar a terminar el secundario, los van a obligar a aprender un oficio. Ahora, ¿no era más fácil que hagan un informe y los obliguen a los padres a que tengan control y responsabilidad de los hijos? Claro. ¿No era más fácil que obliguen a las escuelas a que si el chico no va, reporten? ¿No es más fácil que controlen los chicos que están en situación de calle?
y en consumo problemático, no es más fácil crear centros para rehabilitar a los chicos que están en consumo problemático. Porque los que están en consumo problemático, lamentablemente, son el blanco de los delincuentes para ir a cometer delito. Porque quien consume va a hacer lo que sea para tener la droga para poder consumir. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, no un simple arrebato. Es desde matar, robar, entrar a una casa, a un auto o lo que fuera. Entonces, a mí me resulta muy triste que los jóvenes hayan sido usados en su momento y eran la cajita de cristal que tenía el gobierno por el famoso voto joven, y hoy los criminaliza. Entonces, cuando les sirvió, los valoró y los arengó y les dijo que mañana salían a la calle y ganaban en dólares. Y hoy los chicos se tienen que cuidar un montón, porque ante la más mínima cuestión, por lo menos los aprenden. Incluso habla de penas, te hace una enumeración de penas, que las cuales van a ser sancionadas. Y hay un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, y que es el artículo 5, que lo voy a leer, porque dice: principios, derechos y garantías generales. Desde el inicio del proceso penal hasta su finalización, el niño, mira el término, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos reconocidos en la Constitución y organismos e instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, gozará de todo lo que vos violó antes para penalizarlo. Claro. Y habla de los principios, bueno, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de informarle del proceso, el principio de que los padres tienen que conocer el proceso. Ajá, ¿qué padres? Y si no los tiene, o si los padres están detenidos, es decir, vas al foco, pero no al fondo. Claro. Muchas veces por ahí está criado por algún parentesco, alguna abuela, te voy a poner abuelo. un caso puntual de aquí, Santiago del Estero, y es un caso muy conocido en el barrio Guaycondo. La mamá, con consumo problemático de años, ejercía la prostitución, muere por una sobredosis en un barrio, zona terminal. En el velatorio de esa mamá se produce un abuso sexual de una prima por este adolescente. Ahora, todo el mundo carga las tintas sobre este adolescente, que es culpable y que hay una víctima, una niña de 8 años. Pero ¿qué ha pasado con el Estado para que no hayan denunciado que ese chico estaba a la deriva, para denunciar que la mamá estaba en un consumo problemático, para denunciar que cómo hacía esa mamá cuando el chico no estaba escolarizado, cómo hacía para presentar los papeles y cobrar la UH? Entonces a veces nos quejamos de este tipo de normas que nos impone el Estado, pero como sociedad no hacemos nada. Aquí hay 2 víctimas. Está la víctima, que ha sido producto de un abuso sexual, que es un hecho irreparable. Y está la otra víctima, que es el menor que cometió el delito. Ese menor estuvo alojado en el centro Nexo mucho tiempo, donde aquí en Santiago del Estero es un centro que está funcionando muy bien, porque además se les brinda contención psicológica, psiquiátrica, y sobre todo se les brinda el acceso a poder realmente estudiar, no en teoría, sino en la práctica, poder estudiar y poder ser asistidos por profesionales. Claro. Pero aquí volvemos a lo mismo, se ha criminalizado a otra víctima. Claro. Porque no se ha analizado el fondo de la cuestión. ¿Y el padre dónde estaba? ¿Dónde estaba la familia con la que el chico vivía, que no ha denunciado que el chiquito estaba o no con un consumo, o que estaba o no con una situación de vulnerabilidad como consecuencia del abandono de la madre, que no era haber un abandono voluntario, sino un abandono llevado por las circunstancias mismas? Esa madre salió a prostituirse porque no tenía los ingresos suficientes, la prostitución la llevó a la droga, y la droga la llevaba a que la sobredosis la termine matando. Y cuando me dicen, y con esto sí quiero hacer un parate, cuando me dicen con respecto el otro día vos las has entrevistado a Selena, sí. Cuando me dicen, ¿y por qué no van a limpiar casas? Yo le contesté a una colega, bueno, yo mañana te llevo 3 chicas trans, ¿vos las dejarías limpiar tu casa? No. Entonces, ¿qué salida les queda? ¿Qué salida les queda? Aparte, que porque estén en la calle, trabajando en lo que vos consideras indigno,
¿Tienen que ser blancos de ataque? Otra cosa, cuando hablamos de consumo problemático, y esto sí tiene que ver con la ley penal juvenil, vos fíjate que la tasa entre varones y mujeres, la forma en cómo obtienen la droga para poder llevar a cabo ese consumo, entre los varones y las mujeres es totalmente diferente. Vos fíjate que hay una alta tasa de incidencia de varones, porque los varones sí acuden a la línea delictiva, mientras que las mujeres ejercen la prostitución, las niñas, para poder costear lo que implica el consumo. O sea, todo eso no se ha analizado. Claro. Incluso es tan irónica la ley que te habla de los derechos de las niñas, niños o adolescentes contemplados en los tratados que vos te has olvidado, falta poner. Claro. Que vos te has olvidado y te has olvidado por completo. Después habla de que no se puede publicar, bueno, foto, domicilio, nombre, que era lo que te comentaba. Y el lugar de alojamiento. Bueno, el lugar de alojamiento te dicen poco más que va a estar en un 5 estrellas, cuando sabemos que el gran problema que tiene la Argentina es que las cárceles están sobreprobadas. Súper pobladas. Sí. Cárceles que tienen capacidad para 300 a 600 personas, que no están comiendo como corresponde, y no va a faltar quien te diga, ay, pero la gente que labura tampoco. Bueno, a ver, pero estamos hablando de un derecho humano básico y te van a correr también, pues ya me ha pasado. Ay, no sabía que los presos tienen derecho humano. A ver, gente, todas las personas tenemos derechos. Todas las personas, aún los privados de libertad. Claro. Porque si no, cambiamos el sistema y mejor que los que vemos en la plaza pública. Porque si no, si el Estado no lo va a ayudar a reinsertarse como en la sociedad, entonces vamos a pasar de ser un Estado de derecho a pasar a un Estado donde la justicia es por mano propia. Claro. Después habla de los derechos de los padres o de los responsables. Y dice, ¿cuáles son los derechos? A informarse, a formularse la imputación del niño, niña o adolescente, sigue repitiendo, o ante la autoridad competente, a comunicar la actuación, a que se les informe todos los actos procesales. Ahora yo te pregunto, cuando habla de los padres o encargados, ¿por qué no los busco antes? Para evitar que el niño caiga en esa situación. ¿Por qué como Estado ha estado ausente? ¿Por qué no ha hecho que los resortes se activen? ¿Sabes por qué? Porque ya no existen. Claro. Porque ha desmantelado todo lo que era protección a la niñez. De hecho, vos fíjate, las chicas que han tenido este problema, las chicas trans, las trabajadoras, ya no tienen el INADI dónde ir a denunciar. A ellas no les quedó otra que salir a los medios. Claro. ¿Por qué? Porque el INADI ya no está. Ya no está. Entonces no les quedó otra que salir a los medios a denunciar como una forma de resguardo y pedir ayuda a la policía para que patrulle, que tampoco es conveniente porque les ahuyenta a los clientes. Exactamente. Sí. O sea, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Exacto. Sí. Y muchas son chicas jóvenes. Y no sé, hay menores que han tenido que salir a la calle porque no llegan a fin de mes y que justamente es un círculo vicioso que por ser menores no las contratan. Claro. Por ser menores y la situación económica han tenido que dejar de trabajar, y no es que les guste la salida rápida, sino que también tienen que comprar ropa, colaborar en la casa, y bueno, y es la que les ha tocado. Así es. Y después hablan de los derechos de las víctimas, de las personas perjudicadas, bueno, que tienen derecho a comunicarse con el Ministerio Público Fiscal, que no es nada más y nada menos que lo que ya está previsto actualmente en esta ley, en la ley vigente, la ley de víctimas. Después otro punto que a mí me ha resultado, que era lo que te decía, habla de asistencia, escúchate bien esto, asistencia y programas de formación ciudadana. Cursos y programas dirigidos a su reinserción para evitar futuros conflictos, comprender sus derechos, los que ellos le han quitado, claro, deberes cívicos, familiares y sociales, programas de capacitación laboral, participación en programas deportivos, concurrencia a los servicios de salud. O sea, todo lo que debiste hacer antes. Claro. Lo estás haciendo ahora cuando el chico está encerrado y cuando está rotulado como delincuente. Entonces, yo necesito encarcelar, poner medidas para tapar el bache que no lo he cubierto antes como Estado. Claro. Porque hay una ausencia total del Estado. Y me llama sobremanera la atención el silencio de las defensorías. El silencio de las defensorías.
que no se han expedido en la forma en que uno esperaba que se expidan, en resguardo de lo que para mí sigue siendo las infancias. Porque un niño de 14 años podrá ser muy vivo con el celular, pero la madurez emocional no la tiene. No, para nada. Lo pone frente a un conflicto y no saben bancarse la tolerancia y la frustración. Yo tengo un hijo de 14 años. Quizás en las redes te maneja como quiere. Claro. Pero ¿sabes qué? Tienen cero tolerancia. Por ende, no tienen la madurez suficiente para comprender la criminalidad del acto. Y a ver, si el Código Penal prevé antecedentes como atenuantes, que no has comprendido la criminalidad del acto, ¿por qué no se ha contemplado que por la falta de madurez de estos niños de 14 años tampoco tienen la capacidad para comprender la criminalidad del acto? Yo sé que con esto diciendo me estoy ganando muchos enemigos, como ya me ha pasado que he tenido debates. Yo sé que me estoy ganando enemigos, pero yo no puedo opinar alejándome primero de mi ideología, que es a favor siempre del cumplimiento de las normas internacionales, que no en vano han sido incorporadas a la Constitución, y segundo, haciendo un análisis global y no puntual de casos que existen de 1, 2, 5, 100 familias que han perdido sus familiares en manos de niños de 14 años. Yo no puedo ser ajena, pero también decirte que no todos son delincuentes. Y con esto es como que estamos rotulando y metiéndoles, infundiéndoles el temor de que pueden ser detenidos. Claro. De que pueden ser detenidos. Y a mí me sorprende que le ofrezcan un abanico de programas y de sistemas para que el adolescente se supere y salga adelante, cuando eso se le debió ofrecer antes y cuando se debió contemplar de que no estén en consumo problemático, de que asistan a la escuela, de que los padres, si ejercen mal la paternidad, se los prive, de que vayan a un instituto en definitiva. Pero creo que la peor medida es esto de penalizar. Me parece terrible. Terrible. Y después algo lo obvio, van a lo obvio, que dice que, a ver, le imponen ciertas prohibiciones, entre esas que hoy me causaba gracia. Dice, ingerir bebidas alcohólicas y hacer el colmo que estando en un centro de rehabilitación o de reinserción ingiera bebidas alcohólicas y dice, prohibición de acercarse a la víctima. ¿Cómo lo haría si está detenido? Claro. O sea, es la verdad que es para mí de todas las leyes un mamarracho jurídico. Esto es un mamarracho jurídico. Prohibición de conducir vehículos. No sé cómo lo haría. La verdad que a mí me preocupa muchísimo, sobre todo el mensaje que baja. Y sobre todo, una vez que se ha aprobado la ley, si bien no ha entrado en vigencia, entra en vigencia en septiembre. En septiembre, sí. No sé si vos has visto, creo que sí lo debes haber visto porque se ha viralizado por todos lados. Desde las cárceles, los mismos delincuentes que decían, bueno, listo, tranquilo, nosotros buscamos los de 13 ahora. Y mañana, cuando salga la ley que va a penalizar a los de 13, van a buscar los de 12. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es más fácil construir cárceles que no las van a construir. No sé dónde los alojarán, porque tampoco tienen, a ver, una ley. Yo creo que un gobierno serio y responsable, primero, no llega a esta instancia de una ley, sino hace una planificación para evitar este problema. Bueno, no lo han hecho, llegó la ley. Ahora, ¿cómo van a hacer para financiar esos supuestos centros donde los van a alojar a los menores? Que también la ley dice que no pueden estar en contacto con adultos que han cometido delitos. Ahora mi pregunta es, si estamos desmantelando todo, estamos desfinanciando todo, ¿de dónde va a salir ese dinero para crear esos supuestos centros donde van a ir los menores en conflicto con la ley? O va a terminar pasando lo que pasaba en muchas provincias, que los menores en conflicto con la ley eran tratados como pacientes psiquiátricos. Claro. ¿Por qué? Porque no había un lugar donde alojarlos. Santiago del Estero es una de las pocas provincias, de hecho, el anterior gobernador, actual senador, recibió una distinción por la creación de Nexo. O sea, fue en ese sentido un visionario, porque había un problema donde los menores en conflicto con la ley no tenían dónde ser alojados. O sea, no estamos diciendo de que todos los menores son inocentes, pero sí estamos diciendo que no se está teniendo en cuenta el contexto que los lleva a cometer los delitos. Y también estamos diciendo que una vez que comete el delito, no se están dando las garantías, ni los medios, ni las herramientas para que el cumplimiento de esa pena pueda ser de la manera que la ley prevé.
Porque la ley leída es hermosa. Sí. Hermosa y chistosa, ¿no? Hermosa y chistosa porque sigue tratando de niños, niñas, adolescentes y que poco más nos apeguemos a todos los tratados y convenios. Te aseguro que si nos hubiéramos apegado a todos los tratados y convenios, esa ley no sale. Claro. Esta ley no sale. Entonces, mi pregunta es, ¿están preocupados por desfinanciar la educación pública, pero le están garantizando a los menores en conflicto con la ley que los van a ayudar a terminar el secundario, que los van a incentivar en participar en programas y demás? Por otro lado, no solucionan las cárceles que están súper pobladas, pero les van a dar lugar. ¿Dónde? ¿Cómo? Porque tampoco eso está previsto. Hablan de reparación integral a las víctimas. ¿Cómo harían? Porque también el eslogan de campaña fue, no nos olvidemos, que los presos cobraban un sueldo por estar presos. Error, gran mentira. Los presos que deciden trabajar en la cárcel cobran, pero de ese fondo reciben un 10% para sus gastos y el resto se guarda en un fondo para cuando ellos salgan en libertad y el otro resto se guarda para reparar el daño causado a la familia víctima. Pero ¿qué pasa? Es más fácil confundir a la sociedad y decir que cobran. Entonces, que los que no conocen, que salen a decir, preso y encima cobran. Claro. Sí. Ese es el eslogan. Ahora mi pregunta es, ¿estos chicos también le van a pagar, calculo? Esperemos. No entiendo qué van a hacer, no entiendo de dónde van a financiarse. Me resulta muy, muy complicado entender. También es real que en las grandes urbes la delincuencia juvenil ha aumentado. Sí, eso sí. No ha aumentado por sí sola. Vos fíjate que siempre atrás de un menor que comete un delito, siempre hay un adulto que comanda. Los menores no salen solos a delinquir. No. Salen bajo las directivas de un adulto. Seguro. No veo en ninguna parte de la ley que se diga que se va a penalizar como al adulto. ¿Por qué? Y te van a contestar, no, porque la pena al adulto ya está prevista en el código. Entonces los dejo afuera a quien lo ha llevado al menor a cometer un delito. Claro. Me enfoco solamente en el menor y proyecto falsamente brindarle condiciones que no le voy a poder brindar porque no le estoy brindando a los que no cometen delito, menos al que comete un delito. Claro. Corro el foco de los adultos que los llevan a cometer delito, corro el foco de la responsabilidad que le cabe a los padres, y cuando digo los padres, padre, madre y el núcleo cercano, familiar, corro el foco de la responsabilidad que tiene la escuela, corro el foco de la responsabilidad que tienen los organismos de salud. Entonces corro el foco de espejo y obviamente en el escenario me va a quedar un solo culpable que es el niño. Claro. Que no deja de ser una víctima más de un sistema que lo ha abandonado. Porque eso es así. A ver, yo no estoy a favor de los delincuentes, pero vamos a distinguir que un niño de 14 años, ¿y sabes qué es lo peor? Que te contestan, no, en la película Adolescencia, vos fíjate cómo él la mata a la chica. Para que en una película, creo que en Europa, en Inglaterra, nos va a servir de parámetro para cómo se vive aquí en la Argentina. Estamos todos locos. Claro, estamos todos locos. Y te aclaro, ¿cómo se vive hoy en la Argentina? ¿Cómo se vive hoy en la Argentina? Donde los chicos no tienen para comer, no van a la escuela, les han quitado el boleto, no tienen una tablet, ni siquiera tienen una tablet para buscar un empleo, trabajar home office, nada. Nada. Ni siquiera tienen una tablet para crear música, para hacer otra cosa que no sea el delito. ¿Cómo hacemos? Y ni siquiera tienen los padres que estén más horas con ellos, porque hoy hablaba de eso también. Hoy hablábamos de que a mí me gustaría saber cuántos municipios de todo Santiago del Estero tienen esta posibilidad de el hogar de primera infancia, que es para niños de 45 días hasta el año. ¿Por qué la importancia de estos hogares de primera infancia? Porque yo, mamá, que necesito trabajar, puedo dejar a mi hijo de manera gratuita al cuidado del Estado para que yo pueda trabajar. Y entonces, al poder yo salir a trabajar, evito que otra mamá tenga que dejar sus hijos para venir a cuidar el mío. Claro. Entonces, esta ausencia de este tipo de programas, que en Santiago del Estero por suerte hay varios, uno, orgullosamente te tengo que decir, es de la localidad del departamento Pellegrini, El Mojón, que creó en un matadero de ruido
lo puso en puesta en valor, como se dice, y hoy tiene su primer centro de primera infancia. La verdad que celebro, me he enterado que hay otro en la banda y creo que hay otros en otras ciudades. ¿No es más fácil apuntar a eso? ¿No es más fácil apuntar que las madres puedan trabajar y que tengan donde dejar a los chicos en un lugar seguro? ¿No es más fácil escolarizar? ¿No es más fácil hacer reuniones en territorio? Crear, no aniquilar, crear oficinas que trabajen en territorio, que los escuchen los chicos, que eviten que lleguen a esa situación extrema de cometer delitos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Cuando el gobierno quiere sacar una ley, lo que busca son 5 o 6 casos testigos para criminalizar y justificar el porqué de las leyes. Claro. Vos fíjate que la vez pasada hablábamos de la ley de falsa denuncia. Es un 0,25% las falsas denuncias. Y hay una estadística. Del 100% de mujeres que son violentadas, solamente el 30% se anima a denunciar. Y de ese 30, un 0,5 son denuncias falsas. Entonces, estamos queriendo encima agravar penas a quienes les cuesta un montón denunciar, ni hablar de los abusos sexuales. Ni hablar de los abusos sexuales. Entonces, a ver, ¿vos te imaginas que una niña de 14 años con un abuso sexual comprobado va y denuncia? Termina el proceso, el juez lo absuelve a su abusador. Hoy puede ser objeto de ella y la madre de una acción por falsa denuncia. Que ya está en el código, que lo que busca es agravar la pena. Claro, tranquilamente. O sea, a ver, yo creo que lo que te decía recién, es más fácil, y al mismo tiempo es una mentira, que van a crear instituciones acordes a... Porque, a ver, es un gobierno que le interesa muy poco que la clase vulnerable esté bien, eso es real. Eso es real. Entonces, porque la clase vulnerable que no comete delitos nos están aniquilando, menos le importa la clase vulnerable que el que las hace las paga, con ese eslogan. Entonces, han corrido tanto el foco de lo esencial, que es la familia, la escuela, desmantelar la escuela, han corrido el foco de lo que es la salud, han corrido el foco de lo que es la educación, y lo han dejado al chico solo, y obviamente el chico solo, ¿qué va a hacer? O va a trabajar en mejor de los casos, va a agarrar el camino de la delincuencia. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto va a faltar para que esta ley se reforme y pasen a penalizar los de 13? Nada. ¿Cuánto? No va a pasar nada. Es más, te cuento algo. Esta ley entra en vigencia en septiembre. En el caso de Frías, los chicos han podido ser excarcelados porque el hecho ha ocurrido en mayo. Claro. ¿Y sabes qué? Yo coincidí ampliamente con el abogado. Es un bochorno jurídico, primero, es un mamarracho jurídico. Y segundo, si esta ley hubiera estado en vigencia, esos chicos todavía están en libertad. Y uno de los chicos es la novia la que ha perdido. Claro. Y el otro chico que estaba detenido, en esa semana había tenido el hermano un accidente fatal que estaba, no sé cómo ha terminado, ni quise preguntar. Claro. Entonces... Eso es bueno aclarar, doctora, que... causas que ya tienen pena o tienen algo preventivo, cuando entre en vigencia esta reforma, no va a impactar en las situaciones procesales de ellos, es decir, va a ser para los nuevos casos. Exactamente, porque la ley tiene el principio non bis in idem, es decir, que se aplica de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Entonces, de aquí para adelante entra en vigencia y a partir de el septiembre que entra en vigencia se aplica en adelante, no para atrás. Por eso esos chicos han tenido, bueno, por eso insisten tanto en el tema de la edad. Dice, si no podemos comprobar con el documento, vamos a comprobar con el acta, si no podemos comprobar con el acta, con el informe, y si no comprobamos con el test psicológico. Ojalá comprueben solamente con el test psicológico y se me da cuenta que esta ley es un mamarracho. Porque los chicos eran muy cancheros en muchísimas cosas, como el celular, como la tele, como la tecnología, pero siguen siendo niños de 14 años. Y no me vengan con eso de que los 14 años de nuestra época eran diferentes. No. Somos inmaduros a los 14 de antes, de mi época, cuando 14, yo tenía 14 y es tan inmaduro mi hijo hoy con 14. Lo único que cambió que ahora tiene la tecnología y la maneja, que si yo lo hubiera tenido allá también la manejaba. También la manejaba, sí. ¿Y cuántos adultos que son inmaduros, no? Bueno, eso es otro tema. ¿Y sabes qué? Vuelvo a lo mismo. Yo te pregunto algo. ¿Vos crees que con esta ley van a estar todos los de 14 penalizados? Va a pasar exactamente lo mismo que pasa con la gente adulta. Sí. En la cárcel, un 80%
termina la gente pobre. Sí. Y dentro de ese 80% hay un gran porcentaje de gente inocente. Claro. De gente inocente. Va a Hay haber gente jóvenes, condenada claro, por delitos aberrantes. Te hablo de los adultos. Sí. Y muy bien condenados. Pero también hay gente, los famosos perejiles, que se han tenido que comer una condena y que después ni siquiera les ha dado tiempo la vida, por la mala calidad de vida que ofrecen los institutos carcelarios, para poder hacer un juicio al Estado. Ahí está. Esa es la gran verdad. Y la realidad que tenemos. Es la realidad que tenemos. Así es. Yo lo lamento si no gusta lo que digo, porque sé que no gusta. He tenido discusiones con colegas que son... y aquí no se trata de si vos sos garantista o sos punitivista. Aquí se trata de derecho. Sí. De derecho. No se trata de justicia, porque lo que para mí puede ser justo, para vos no. Entonces, vamos a entrar en ese terreno de que justicia o no justicia, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Claro. ¿Qué dicen las convenciones? ¿Qué dicen los tratados? ¿Y qué dice las normas internacionales incorporadas a la Constitución? Claro. Dice que son niños, niñas, adolescentes hasta cierta edad. Entonces, aquí mismo la ley te habla de niños, niñas, adolescentes y al mismo tiempo te habla de pena, de criminalización, de principios de legalidad, de informarle, de reinsertarlo. ¿Cómo? ¿Con qué fondo? ¿Con qué plata? Entonces, un gobierno que arma speech de campaña para conformar un cierto sector de la sociedad que está cargada de odio, pero no te dice dónde va a sacar los fondos, no tiene nada de planificación. No. Lo único que planifican es cómo cortar, tijera, motosierra, tijera. Pero no, yo no sé dónde los van a alojar estos chicos. Santiago sí sé, pero la otra provincia. Claro. Y antes de llevarlos a los lugares, los lugares de detención firmes, cuando ya tienes, le ponen una preventiva, pero tienes que pasar una preventiva. Por supuesto. Y otra cosa te pregunto, ¿cómo harían las provincias que les han recortado fortuna para poder cumplir con la ley? Y sí, caso Santiago del Estero. Decir que Santiago del Estero, antes de la ley, se adelantaron y crearon este centro, porque hoy no lo podrían. No lo podrían hacer, ¿no? ¿Qué pasa con las provincias que no están alineadas y que han sufrido recorte terrible? Resulta que nos encontramos, y esto, lamentablemente, cuando dicen no politices, todo hecho y todo acto es político. Sí. Toda opinión es política. Ajá. Santiago del Estero es una de las provincias que más aporta para los fondos nacionales. Y es la provincia que mayor recorte del norte ha sufrido en cuanto a coparticipación. Sí. ¿Qué aporta Cava? Nada. ¿Qué cosecha Cava? Nada. ¿Qué granos? ¿Qué algodón? No. ¿Qué productos aporta Cava? Y es el distrito que más dinero recibe en el país. Es el distrito que más dinero recibe en el país. Sí. Ahora mi pregunta es irrisorio porque vos ves los reels del gobierno de la ciudad, a la gente que está en situación de calle. Si usted está en situación de calle, escanee el código QR para que le digan cuál es su centro, para que duerma el centro más cercano. ¿Vos crees que está en situación de calle tiene celular? No. Ya lo vendió, puede comer. Ahí está lo ridículo. Claro. Todo es ridículo. Todo. Desde esta ley que es ridícula, la ley laboral, que es nefasta, pero es como una burla. Es como que yo le diga a una persona que tiene un problema, una discapacidad para caminar, lo invito a usted a participar de una maratón. Es una burla. Sí, es una burla. Es una burla. Es una mojada de oreja, como decía. Es una burla. Sí. Escanee el código QR para saber cuál es su centro más cercano para que pueda pasar la noche. Y encima te dicen claramente, para poder pasar la noche, porque no es que vos te puedes quedar ahí. Claro. De hecho, hay un movimiento de jóvenes independientes, que el otro día lo veíamos, que se llama la ducha móvil. Sí. Que les permiten ducharse, mira lo que te estoy hablando, que les permiten ducharse y darle ropa limpia. Hemos llegado a tal degradación del ser humano, de la dignidad humana, que a la gente en situación de calle le permiten que se duchen. Y vos fíjate que cada vez hay más gente en situación de calle. ¿Por qué? Porque era gente que tiene un empleo, gente que ha perdido el empleo, no puede pagar el alquiler, tampoco los servicios, entonces ¿qué tienen que hacer? Vamos a la calle. Perdió todo, literalmente. Porque también digamos algo, en las grandes urbes es muy difícil adquirir una propiedad. Sí, muy difícil. Y reconozcamos, quizás no lo reconocemos porque has visto que te pasa lo mismo que cuando vos tienes algo y como lo has tenido siempre no lo valoras. No nos vayamos muy lejos. Tucumán, cuando te entrega una vivienda, primero que te la cobra valor real de mercado y te la entrega sin terminar.
No me han contado, lo he visto por mi hermana que tuvo que sacar un préstamo para hacer una inversión terrible para poner en condiciones de habitabilidad su casa. Y además la cuota se le va actualizando a valor mercado. O sea, se le va actualizando al valor que la vendería ella su casa hoy. Claro. Hoy aquí hay gente que tiene vivienda con todos los servicios y que no paga más de 2,000 pesos. Así es. Sí. Más de 2,000 pesos. Entonces, a ver, podemos tener muchísimas críticas, pero a mí me gustaría que la gente se investigue y se pregunte cómo es la política habitacional en otras localidades. ¿Y sabes qué te van a decir? Bueno, pero los sueldos son bajos, por eso están... Ajá. En otras provincias son altos y tampoco les alcanza. Y tampoco, ¿no? Tampoco les alcanza. Esa es la gran verdad, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que el día que aprendamos a ver cómo es el afuera para poder conocer y comparar el adentro, van a ser muchas menos las críticas. Así es. Bueno, doctora, ¿cómo hacemos para ubicarte? Bueno, en las redes sociales y a través de mi teléfono 0385 4068-473. La verdad que estoy dispuesta a todas las consultas y también a aclararte, Roberto. Sí. Dos cosas. Por un lado, yo vengo aquí a hacer lo que más me gusta. Para mí la radio lo tomo como un servicio, que creo que es lo que es. Y sobre todo me he potenciado con esta embestida contra los periodistas y los medios. Entonces hoy es cuando más me interesa estar. Eso por un lado. Por otro lado, decirles a la gente que si bien el Colegio de Abogados ha actualizado los honorarios profesionales, yo lamentablemente, y bueno, si se enojan los colegas se enojan, lo lamento, yo no estoy cobrando honorarios 2026 porque entiendo la situación económica. Yo estoy cobrando honorarios 2024. Bien. Entonces, es muy importante también que la gente sepa que si me consultan, así como cuando van a un médico y les cobra para hacer una receta, para hacer una consulta, la consulta profesional tiene un costo. Pero en el caso mío, considerando la situación económica, que me atraviesa a mí también, Claro. o sea, no es ajena, nos atraviesa a todos. Entonces, yo también tengo que participar en esa rueda para que la rueda se mueva, entonces estoy cobrando honorarios 2024. Lo aclaro porque me han consultado y mucha gente dice, no, pero me enteró que se han actualizado los honorarios, no voy a poder. Lo aclaro porque es muy importante. Estoy cobrando casi la mitad de los honorarios previstos por el Colegio de Abogados. Bueno, claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Hasta la próxima.